Este es el cuarto libro cuyo autor principal es Mark Solms, El cerebro y el mundo interior, con Oliver Turnbull como coautor. Complementa los anteriores libros de Solms, expandiendo y clarificando consideraciones allí expuestas, especialmente en su libro La neuropsicología de los sueños y en su otro libro Estudios clínicos en neuropsicoanálisis. Las ideas principales en estos libros han inquietado al Dr. Solms por lo menos durante 15 años, pues fue a principios de 1987 cuando me escribió por primera vez adjuntando un interesante trabajo en el que hablaba de su intención de examinar la relación entre el psicoanálisis y la neuropsicología, para demostrar que el psicoanálisis está basado en sólidos principios neurológicos. Grandes ideales que no pude menos que admirar. En todo su trabajo, Solms ha clarificado ese momento de transición tan frecuentemente mal interpretado en la década de 1890, cuando Freud parecía abandonar una explicación neurológica del psicoanálisis. La razón, explicó Solms, fue el muy deficiente estado de comprensión de la neurología y la fisiología en esa época, no una oposición a la explicación neurológica en principio. Freud sabía que cualquier intento de unir el psicoanálisis y la neurología sería prematuro, aunque él mismo hizo un último intento en su proyecto de 1895, que permaneció inédito mientras vivió. La neuropsicología misma tuvo que evolucionar de una ciencia mecánica que pensaba en términos de funciones y centros determinados, una especie de sucesora de la frenología, por medio de enfoques clínicos mucho más complejos e interpretaciones más profundas, a un análisis más dinámico de las dificultades neurológicas en términos de sistemas funcionales, con frecuencia distribuido ampliamente en el cerebro y en continua interacción mutua. Tal planteamiento fue iniciado por Luria en la Unión Soviética. Sin embargo, la neuropsicología como vino a llamarse este concepto, solo se puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, y esto es lamentable, Freud nunca la vio, nunca supo cómo Luria había llevado a la neurología clínica a un nivel completamente nuevo, quizás complementario al del psicoanálisis. Cuando uno se libera de algo que ama tanto, pero que ya se le hace cuesta arriba y toca terminarlo, darle fin para poder desarrollarlo a otro nivel, para poder hacerlo grande y madurarlo, llevarlo allá, donde darle rienda suelta con la imaginación y otro empeño quizá más creativo, cuando uno siente la liberación del fin de algo que ama, no es el mismo sentimiento que cuando lo hace de algo que le resulta molesto o aburrido, no es lo mismo. Esto último es una liberación desesperada, y lo primero es el reposo del esfuerzo y del disfrute.
porque ya se termina, ya se ha agotado y se ha vivido, y aún así el pozo de tristeza por la pérdida de ese hábito es irremediable, pero hay que aprender a soltarlo si queremos seguir avanzando. De esta manera uno se despide bien de la vida, supongo, con las cuentas hechas y el balance en algún punto del lado positivo del mismo. Y antes de llegar a este punto, uno ya ensaya otros tipos de despedidas, otros cierres de ciclos o de épocas desde la convicción y la fuerza que da la sabiduría de haber aprovechado el camino. Hablo de dejar atrás un país, de dejar atrás una forma de vida, de dejar atrás unos estudios o de dejar atrás una relación que ya se ha agotado. Y ahora te pregunto, ¿has tenido que dejar atrás algo que tanto bien te ha hecho pero que ya ha terminado su razón de ser y has tenido que habitar en una sensación, ¿por qué no decirlo así, felizmente dolorosa o dolorosamente feliz? Como una especie de liberación agradecida. Bueno, pues yo siento eso en estos días de haber terminado la carrera, un vacío en el que reposar, pero una inercia aún de ir a buscar la siguiente asignatura, ¿no? De ir a comprar el libro y de ponerme a leerlo y descubrirla, pero ya no hay más asignaturas. Si escuchaste el primer episodio de este podcast, igual te acuerdas con qué ilusión contaba yo las ganas con las que me matriculé de la carrera de psicología en la UNED, las ganas que tenía de leer libros y de pasearme con ellos, ya que durante la carrera de ingeniería no pude hacerlo, pues no usábamos libros de texto, sino apuntes y fotocopias. Yo miraba con envidia a los estudiantes de Derecho, a los de las filologías, con esos volúmenes debajo del brazo. Han sido 40 asignaturas, 40 libros, toda una biblioteca de psicología, pues temas como psicobiología, fisiología, percepción, terapia, memoria, atención, emoción, educación, aprendizaje, desarrollo, psicopatología, neuropsicología, evaluación psicológica y un largo, etcétera. Y también palabras y conceptos impresos casi a fuego, como contingencia, prevalencia, ontológico, deontológico, ontogenia, filogenia, saliencia, constructo, epistémico, afasia, pedúnculo, dislalia, cisura de Silvio, cisura de Rolando, fascículo, vermis, anterógrada, pragmática del lenguaje, praxis linguales y silogismo categórico. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y ahora, como el que se siente abandonado, me quedo desnortado en las horas después del trabajo y hasta que me acuesto como sin saber qué hacer, y los fines de semana pues también. Y quizás sea eso lo que hay que hacer ahora, es decir, nada de nada, regodearse en el no hacer. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Hace más de un mes y medio que no nos escuchamos y bueno, pues espero que estés bien, ojalá. Y si no es así, ya sabes que también te recibo con el dolor que lleves a cuestas. Bienvenida, bienvenido a Paseando con Oliver Sacks. Y sí, echaba de menos decir esta frase. Es como si fuese, un año, ¿no? Que no lo hiciera. Bueno, hace apenas 4 días que defendí el trabajo fin de grado, el TFG. De hecho, aún no han salido las actas de evaluación. Y bueno, ya empecé, aunque me dijo el profesor que estaba aprobado, todavía no me podía decir la nota, pero que pues le había gustado la defensa. Y ya ese mismo día empecé a ronronear con la idea de cómo iba a abordar este episodio, ¿no? De qué manera
si con algún episodio de la vida de nuestro neurólogo de cabecera, si con alguna de sus historias alucinantes. Y me acordé que en este mes y medio, casi 2 meses de encierro, de estudio y sin podcast, pues hubo momentos en los que descansando pues buscaba cosas por internet, me encontraba libros, encontraba artículos y pues para ir leyéndolos una vez terminase los estudios, ¿no? Y justo uno de ellos, el que da título a este episodio, es el que he comenzado a leer en estos días y ya ando terminando, ¿no? Y lleva por título, pues el cerebro y su mundo y el mundo interior, una introducción a la neurociencia de la experiencia subjetiva, de Mark Solms y Oliver Turnbull, con prólogo de, pues, ya sabes, de Oliver Sacks. Así que aprovechemos que el libro tiene muy buena pinta, me dije el otro día, para ver qué nos cuenta el bueno de Sacks en este prólogo. Tengo que decir que el libro está descatalogado, al menos en Amazon, aparece como no disponible, ni siquiera en formato electrónico. Yo lo encontré por azar en PDF en internet, estaba alojado en un sitio de acceso abierto, lo descargué, pero ahora en este momento no sé de dónde lo saqué. Entonces, si de aquí a que se publique este episodio consigo el enlace, pues lo pondré en la descripción del mismo, pero si no lo logro y te interesa el libro, pues mándame un email y te lo envío. Mi dirección de email la verás en la descripción del episodio. Por lo tanto, la lectura del comienzo de este episodio son las primeras palabras de Sacks en su prólogo a este libro. Y hoy va a ser uno de esos episodios en los que mayormente vamos a leer a Sacks. Leeremos y haremos una pausa en la mitad para comentar algo. Así que ponte a gusto en el sofá, o sal a andar, o conduce el coche con cuidado, que nos metemos de lleno en el episodio. Sigamos, por tanto, con las palabras de Sacks, que venía hablando de Luria, y venía, por tanto, introduciéndonos en este libro de Solms y Turnbull. Continuamos. En efecto, el mismo Luria, como Solms, lo ha manifestado. Estuvo muy interesado en el psicoanálisis cuando era joven y lo investigó a fondo. Pero luego, con la creciente intolerancia de la década de 1930, el solo nombre de Freud se convirtió en un anatema en la Unión Soviética y continuar hubiera sido imprudente, incluso suicida para Luria. No obstante, su primer gran libro, Afasia traumática, publicado en 1947, tenía una gran deuda no reconocida con el libro sobre la afasia de Freud, escrito más de 50 años antes. Es posible que solo décadas después alguien como Solms, igualmente conocedor tanto de la neurociencia como del psicoanálisis, igualmente atraído por ambos, pudiera soñar con fusionar a Freud y a Luria, uniendo los discernimientos y los enfoques de la neuropsicología y el psicoanálisis, para aspirar a una ciencia más rica que cualquiera de estas. Una ciencia que Solms unas veces llama neuropsicoanálisis y otras neuropsicología profunda.
La neuropsicología clásica, en un sentido, solo estudia la superficie de la mente, el carácter superficial de la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la emoción, la conciencia, la personalidad, la identidad, lo cual se explica por su enfoque objetivo y orientado hacia la evaluación. Para apreciar factores determinantes más profundos, presentes en pacientes con problemas neuropsicológicos, como en el resto de nosotros, se requiere establecer una relación sincera entre el médico y paciente, una transferencia, examinar resistencias, poner atención pacientemente a todo lo dicho o no dicho, mostrado o encubierto, y usar la libre asociación para permitirle a la mente una espontaneidad máxima. El enfoque de Solms, entonces, plantea dos aspectos: realizar el más detallado examen neuropsicológico en pacientes con daños cerebrales y luego someterlos a un modelo de psicoanálisis y, con suerte, al hacerlo, profundizar en la neuropsicología y fundamentar el psicoanálisis, es decir, unir los mecanismos del cerebro y del mundo interior del paciente. Además de estos enfoques esencialmente clínicos, en los últimos 20 años se han desarrollado maravillosas formas de imágenes del cerebro que han hecho posible realizar estudios detallados del metabolismo y de la anatomía funcional del cerebro, así como aproximaciones neurocientíficas experimentales a los mecanismos de emoción, atención, conocimiento y conciencia. Por lo tanto, el momento de una síntesis está cada vez más cerca. En todas las áreas de la ciencia, pero quizá de manera especial en la biología y en la medicina, donde la individualidad del organismo y las particularidades de la vida son de suma importancia, es necesario tener dos clases de libros: estudios clínicos o estudios de caso, en los cuales se aprovechen al máximo el neuropsicoanálisis o el psicoanálisis, y libros clasificados por conceptos o temas. Por ejemplo, existen las historias de caso de Freud y sus lecturas preliminares, están las historias de caso de Luria y sus libros explicativos, como Funciones corticales avanzadas, un libro bastante técnico, y El cerebro funcional, un libro diseñado para ser comprendido por cualquier persona interesada en la neuropsicología que en realidad quiera entenderla. Lo mismo ocurre con los libros de Solms. Recientemente nos presentaron su brillante Estudios clínicos en neuropsicoanálisis, y ahora tenemos este nuevo libro temático y sistemático, El cerebro y el mundo interior, escrito con Oliver Turnbull y dirigido, como lo dicen en el prefacio, al lector no especializado. Existen algunos síndromes neurológicos o neuropsicológicos que parecen fácilmente compatibles con conceptos psicoanalíticos o metapsicoanalíticos. Así, grandes lesiones del lóbulo frontal, como la que afectó a Phineas Gage después de que un pistón de hierro atravesó su cerebro, pueden resultar en un estado impulsivo, irreflexivo e inconsciente, algunas veces llamado psicopatía o pseudopsicopatía, y en tales pacientes parecería como si las funciones del superego, entre otras, se hubieran extinguido. Existen estados impulsivos violentamente apetitivos que se observan en algunas lesiones hipotalámicas y periventriculares. Existen estados casi increíbles que se pueden presentar en lesiones masivas del hemisferio derecho, donde la mitad del cuerpo es abandonada, rechazada
o absurdamente atribuida a otra persona. Tales síndromes pueden conllevar un tipo de represión y no solo desconexión neural. No estoy completamente convencido de que represión sea el término adecuado aquí, porque se ven las defensas más fantásticas o delirantes en contra de la disolución catastrófica del cuerpo-ego. Algunas personas que tienen el síndrome de Tourette presentan una asociación explosiva de celeridad y libertinaje. Cuando estuve tratando a un paciente con un Tourette fantasmagórico, descubrí que necesitaba la interpretación de los sueños de Freud tanto como la mente de un mnemonista de Luria. Hagamos una pequeña pausa aquí. Hay tantas referencias en estas páginas, tanto que apuntar e ir a buscar, pero bueno, más allá de esta fusión entre neuropsicología de Luria, o entre la neuropsicología de Luria y el psicoanálisis de Freud, que es lo que pareciera que pretenden hacer los autores en este libro, que Sachs prologa, ¿no? Y que lleva como título El cerebro y el mundo interior, al margen de lo que hasta aquí hemos leído y de lo que hasta aquí hemos comprendido, pues quiero hacer una pequeña pausa para comentar algo más de ese señor que acabamos de escuchar, ¿no? Ese señor que se llamaba Phineas Gage. Bueno, pues este señor, o mejor dicho, el cráneo de este señor, ha sido un hito en la historia de la neuropsicología, sobre todo de la neuropsicología relativa a los problemas que pueden presentar deficiencias en el lóbulo frontal. Phineas Gage era estadounidense y bueno, pues corría el año 1848, él estaba trabajando en la construcción de una vía de ferrocarril. Concretamente estaban en la fase de agujerear una montaña para provocarle, bueno, pues el agujero por donde luego habrían de pasar los trenes. Y en una de esas explosiones una barra de hierro salió volando, salió despedida y atravesó la cara de Gage. Lo hizo por detrás del ojo izquierdo y salió por la parte superior del cráneo. Bueno, pues milagrosamente, a pesar de lo tremendo de este accidente, no pareció afectarle esta barra de hierro que le atravesó parte del cráneo. No le afectó ni en sus movimientos ni en el habla. Gage seguía siendo inteligente, resolvía problemas abstractos, podía atender cosas nuevas, no solo atenderlas, podía también aprenderlas. En fin, que parecía que no había ningún cambio, salvo que Gage no era Gage. Y bueno, esta era la frase que decía la gente que lo conocía. Lo que cambió radicalmente fue su personalidad. Dejó de ser responsable, no cumplía sus compromisos y lo echaron del trabajo. Muchas veces él tampoco iba, o sea que le daba igual. Perdió sus habilidades sociales, era agresivo y no era capaz de regular sus emociones. 12 años más tarde del accidente, posiblemente debido a unas crisis epilépticas, pues falleció. El portugués Antonio Damasio y otros colaboradores estudiaron su caso y su cráneo en 1994 y concluyeron que la zona que quedó más afectada en el cerebro de Gage fue la corteza prefrontal ventromedial, pues un área que se conecta con núcleos subcorticales como la amígdala y el hipocampo, entre otros. Y bueno, pues es que la corteza prefrontal ventromedial se asocia con
con la regulación emocional y con la cognición social. Fíjate que la amígdala es ese núcleo subcortical que acabamos de mencionar y que pertenece a esa parte del cerebro más primitivo, filogenéticamente hablando, y que entra en funcionamiento si tenemos que atacar súbitamente o salir corriendo para salvarnos de un peligro, ¿no? Es la que actúa cuando escuchamos un grito o un gran ruido, por ejemplo, y reaccionamos súbitamente encogiéndonos o tapándonos la cabeza. Su señal es inmediata, pero cómo reaccionamos emocionalmente a ese susto es cosa de la corteza frontal ventrolateral. Cómo gestionamos la ventromedial, cómo gestionamos la impulsividad de las emociones es cosa, de esa parte de la corteza prefrontal. Y por lo tanto, si la tenemos dañada, pues será muy complicado controlar el miedo, controlar la ira y controlar en definitiva la impulsividad. Pues sigamos con el prólogo entonces. Aunque no es claro hasta dónde pueda llegar la correlación entre neuropsicología y psicoanálisis, Solms ha proporcionado un intrigante y brillante comienzo al proceso, en parte haciendo analogías y teorizando, pero en forma más convincente por medio de ejemplos de estudios clínicos bellamente estudiados. Desde Freud, muchas personas han explorado la interpretación de los sueños, el enfoque psicoanalítico, pero ¿quién estudió antes de Solms la neuropsicología de los sueños? Las formas en que sus imágenes, sus estilos, incluso su existencia podrían ser transformados por daños a diferentes áreas del cerebro. Muchas personas, desde Luria, han estudiado la neuropsicología de las afasias, los síndromes parietales, los del hemisferio derecho, los del lóbulo frontal, y así sucesivamente. Pero ¿quién antes de Solms los había explorado también en términos psicoanalíticos, demostrando cómo era necesario acudir a ciertos conceptos psicoanalíticos y metapsicológicos por igual? Este es el meollo del proyecto neuropsicoanalítico, la síntesis hacia la cual Solms se está acercando. En sus estudios clínicos, y ahora en este nuevo libro con Eliver Turnbull, Solms no nos da solo ejemplos aislados y sugestivos, sino estudios neuropsicoanalíticos escrupulosamente fundamentados, detallados y sistematizados de todos sus pacientes. En el cerebro y el mundo interior, después de una lúcida exposición de la anatomía y la fisiología del cerebro, los autores resumen una gran cantidad del trabajo neurocientífico actual. En particular, hacen énfasis en el trabajo neurocientífico pionero de Antonio Damasio y de Jack Panksepp, quienes realizaron importantes presentaciones en la primera conferencia internacional de neuropsicoanálisis organizada por Solms en el año 2000. El cerebro y el mundo interior cubre todo el rango, desde emociones hasta motivación, memoria y fantasía, sueños y alucinaciones, palabras y cosas, las funciones diferenciales y complementarias de los hemisferios izquierdo y derecho, una posible base para la cura de conversación analítica, la naturaleza de los procesos de la inconsciencia y de la preconciencia y la base misma de la subjetividad, la conciencia y la identidad propia. Uno siente que el neuropsicoanálisis está extendiendo sus alas, pero siempre permanece firmemente apoyado, como debe, en lo demostrable y en lo verificable.
Uno se pregunta qué tan lejos llegará este doble concepto y qué nuevas regiones estará tentado a abarcar. ¿Qué sigue en la mente, en el cerebro creativo? ¿Cuál es la base de las categorías de Kierkegaard, la estética, la ética, lo cómico, lo religioso? ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Brindarán el psicoanálisis y el neuroanálisis juntos o por separado una interpretación de estos estados humanos fundamentales? Es demasiado pronto para decirlo, pero está claro que Solms y sus colegas están realizando un esfuerzo brillante, decidido, escrupuloso y me atrevería a decir discreto para abordar de una nueva forma la pregunta más antigua de todas, la misteriosa relación entre el cuerpo y la mente. Bueno, pues hasta aquí el prólogo. Es un prólogo cortito, va a ser un episodio también muy cortito, pues para abrir boca, para ir retomando el podcast. En fin, viendo lo que acabamos de leer, me pregunto, ¿nos tendrán que decir algo en este libro? ¿Nos tendrá que decir algo ese neuroanálisis más objetivo por un lado, mezclado con ese psicoanálisis más subjetivo por el otro? ¿Habrá algo interesante que sacar de aquí? Bueno, pues una manera de sacar nuestras propias conclusiones es leyendo el libro. En el capítulo 10, ya al final, los autores, adelantándose a las críticas que cualquier lector avispado podría hacerles durante la lectura del libro, justifican su manera de abordar este planteamiento que por otro lado es bastante atrevido. Y bueno, en ti estará, si lo lees, el preguntarte cómo de astutos nos consideran Solms y Turnbull para aceptar, con o sin reservas, su planteamiento. Y yo me pregunto, ¿y Sachs tendría algo más que decirnos sobre el libro así en petit comité, de una manera privada, más allá de lo que públicamente dejó por escrito escribiendo este prólogo? Sachs creería de verdad todo, bueno, sin crítica, sin enjuiciamiento, simplemente se lo creería, ¿no? Todo lo que nos comenta Solms y su colaborador en este libro. Pues vuelvo a repetir, si lo lees, pues igual lo comentamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como he dicho antes, un episodio para retomar a Sachs después de casi 2 meses de ausencia. Bueno, alguna vez lo hemos hecho, ¿verdad? Me parece interesante saber qué dijo Sachs en los prólogos de los libros de sus colegas, como cuando lo hizo en aquel libro titulado Ebrio de enfermedad, de Anatole Broyard. No es que Anatole Broyard fuese un neurocientífico, él fue un crítico literario, pero bueno, hablaba sobre una enfermedad de la que murió, ¿no? Aquel tema que tratamos en el episodio 24 titulado La enfermedad sí tiene quien la escriba, y que creo que, aunque es uno de los menos escuchados, creo que es uno de mis episodios favoritos. Bueno, pues ahora que hemos reconectado, vamos a hacer una cosa. A partir del siguiente episodio vamos a volver En movimiento, o sea, a la autobiografía de Sachs, pues para avanzar un poco más en su vida y ver qué fue justo de él después de haber montado su libro Veo una voz, que así fue como se titulaba el episodio anterior. Una vez más me hago esta pregunta: ¿quedará algo de aquel joven nervioso y excesivo que era Sachs en un señor ya cerca de sus 50 años, que es más o menos por donde vamos en su biografía? Pues nada, vamos a ver qué ocurre en los próximos episodios. Nada más, cuídate, pasea, muévete, ponte en movimiento,
con el cuerpo, con lo que puedas, y si no puedes hacerlo, pues fíjate en la respiración, fíjate en cómo se mueve una y otra vez, y ninguna es igual que otra. Préstale atención y mécete en ella. Hasta el próximo episodio.